Hola, ¿qué tal? Les damos la más cordial bienvenida a este episodio, un capítulo más de conversaciones sobre el agua desde Cántaro Azul. Aquí en la cabina de Radio Cántaro estamos haciendo esta conversación que inicia en este momento. Desde ya les agradecemos a todas y a todos quienes pasan por aquí a escuchar y ver este programa. Son las conversaciones sobre el agua y el día de hoy, en nuestro episodio número 10, tenemos un tema muy importante y que está directamente relacionado con el contexto de este mes de marzo 2026, donde entre otras cosas se conmemora el Día de la Mujer, el 8 de marzo, y también el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo, que acaba de pasar hace algunos días. Y es por eso que nos encontramos en esta oportunidad planteando esta conversación a partir del tema Mujeres y Agua. Lo vamos a abordar desde las desigualdades, desde la participación y también, ¿por qué no?, desde la gestión comunitaria del agua y obviamente el importantísimo rol que tienen las mujeres para todas estas actividades. Y como lo importante aquí es establecer una conversación amena que también nos entregue mucha información y que sea provechosa para todas y para todos, es que tenemos una invitada especial. Ella es la doctora Ana Gabriela Piedra Miranda, que ya está conectada con nosotros y en un momento más van a poder verla, van a poder conocerla. Mientras tanto, yo solo les voy a dar una pequeña semblanza y una introducción de quién es nuestra invitada. Ella es Ana Gabriela Piedra Miranda, es egresada de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es maestra en Ciencias de la Sostenibilidad por la misma universidad, con especialidad en el área de contextos urbanos. En el ámbito profesional se desempeñó como subcoordinadora de investigación en el Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo los auspicios de la UNESCO, CERSHI por sus siglas. Esto del 2019 al 2024, en donde participó en el diseño de diversos materiales educativos y de comunicación de la ciencia, entre ellos el MOOC, M-O-O-C, Seguridad Hídrica, en la plataforma Coursera, y el MOOC Enfoque de Género en la Gestión y Cultura del Agua en la plataforma Udemy. Actualmente es experta asociada al CERSHI y ha participado como evaluadora de proyectos del Premio Nacional Juvenil del Agua y de InnoDrop, incubadora de talento hídrico, ambos organizados por el CERSHI. Desde 2016 es profesora de asignatura de la carrera de comunicación en la UNAM en el área de comunicación organizacional. También imparte docencia en la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, desde 2021. También se ha desarrollado en el ámbito de la investigación y ha participado en proyectos interdisciplinarios como el proyecto PAP-IT, Análisis Ecosocial de una Reserva Urbana para la Sustentabilidad del Campus de Ciudad Universitaria, un tema bastante interesante, y también el de Prácticas de Consumo de Agua en la Ciudad Universitaria, derivado del programa de la Red del Agua de la UNAM, y actualmente participa en el proyecto PAPIME, elaboración de materiales para la enseñanza teórica del entorno de las organizaciones con enfoque interdisciplinario y de sistemas complejos. Fue integrante del Laboratorio de Socioecología y Comunicación para la Sustentabilidad del Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. Ha participado como autora en capítulos de libros como La cultura organizacional, Miradas desde el enfoque sociológico y Apropiación social del conocimiento socioecológico. También cuenta con publicaciones en revistas nacionales e internacionales. Así que, como pueden darse cuenta, nuestra invitada tiene bastante conocimiento y también experiencia en el área académica, en el desarrollo de investigación y sobre todo en el tema que tiene que ver con mujeres y agua. Recordarles también, y a modo de contexto, que la conmemoración del Día Mundial del Agua para este año precisamente viene con el tema de mujeres y agua, que aborda, entre otras cosas, el problema de la desigualdad en el acceso y en la carga que hay sobre las labores asociadas al cuidado y también a la mantención y el acceso al agua en las comunidades. Solo para darles un contexto y que lo pueden profundizar más adelante, en la ONU, las Naciones Unidas, acaba de lanzar
un informe mundial sobre el desarrollo de los recursos hídricos para el 2026 que lleva por título Agua para todas las personas, igualdad de derechos y oportunidades. De este informe, que no son más de 12 páginas, que lo pueden descargar gratuitamente desde la página de la ONU, solo quería yo rescatar un par de datos, y es que en otro informe anterior de la misma ONU se habla de que en 2024 2.100 millones de personas carecen todavía de acceso al agua gestionada de forma segura. 3.400 millones no tienen acceso a servicios de saneamiento gestionados de forma segura y 1.700 millones no cuentan con servicios básicos de higiene en sus hogares. Hacer el alcance que estas cifras son de los totales que se manejan, es decir, aquí no está diferenciado por género ni la relación entre hombres, mujeres o disidencias. Entonces es un dato que ya es alarmante cuando se habla en términos generales. A esto tenemos que sumar y entender que el contexto de las mujeres y sobre todo las niñas suele volverse mucho más complejo, porque aparte tienen que enfrentar temas de desigualdad, discriminación y machismo en las comunidades y también en las zonas urbanas. Por eso y para otras cosas más es que estamos aquí iniciando estas conversaciones sobre el agua en nuestro capítulo número 10 con nuestra invitada Ana Gabriela Piedra Miranda. Recuerden que pueden ver y escuchar estos capítulos en la plataforma de YouTube de Cántaro Azul, también en nuestro canal de SoundCloud, y obviamente estaremos compartiendo esta información, las publicaciones, en nuestras redes sociales. Ya con esta introducción realizada, yo no tengo más que dejarlos en compañía de Gabriela para que la puedan conocer y que ella misma sea la que nos introduzca en esta conversación. Y antes de entrar de lleno en el tema de mujeres y agua, me gustaría si nos puedes, Gabriela, un poco comentar acerca de este centro auspiciado o apoyado por la UNESCO, que me parece que desarrolla un montón de trabajo e investigación respecto a este y a otros temas. Me parece relevante que se pudiera dar un poco de contexto acerca de qué es, qué significa, y ya después de eso nos pasamos directamente al tema que nos convoca. Bienvenida, estimada, muchísimas gracias por atender esta solicitud, por estar aquí presente, y la cámara y el micrófono es todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, al contrario, yo me siento muy honrada de tener esta oportunidad de conversar con todas y todos ustedes. Me parece un tema muy, muy importante el que vamos a abordar el día de hoy, y claro, con muchísimo gusto comparto lo que hacemos desde el CERSHI. Este centro pues es uno de los 2 centros regionales de la UNESCO que se encuentran en México, y precisamente este centro está orientado a enfocar los esfuerzos de distintos actores tanto académicos como de la iniciativa privada, también de la sociedad civil organizada, de comunidades y de otros actores que se quieran sumar a esta lucha por la seguridad hídrica. Pues se articulan estos esfuerzos a través de distintos materiales, a través de distintas investigaciones. Y sobre todo, pues una línea que ha sido fundamental desde la fundación del centro, pues ha sido el tema del género, ¿no? Venimos conversando con nuestros colegas sobre distintas cuestiones que atañen a la seguridad hídrica, y dentro de nuestro programa pues tenemos cuatro ejes fundamentales que poco a poco se han ido transversalizando con otros asuntos. Y uno de esos asuntos pues ha sido la cuestión del género, también la cuestión de las juventudes y finalmente el tema de la innovación y la creatividad en el sector. Entonces tratamos de que todos nuestros proyectos estén orientados a atender estos 4 ejes principales, que son agua para las personas, agua para la economía, agua para el medio ambiente, y también visibilizar los efectos de la falta de resiliencia de los sistemas hídricos frente a cuestiones como las sequías, las inundaciones. Eso quiere decir, en cierto modo, que estas 4 dimensiones reconocemos son atravesadas por el género, por las juventudes y también por esta cuestión de la falta o no de la innovación y la creatividad en el sector hídrico. Entonces, ese es en lo que nos hemos ido orientando, y pues también tratamos de ser una plataforma, vamos a decirlo así, amigable con todos los públicos, porque sabemos que muchas veces pues tenemos acceso, por ejemplo, a ciertos informes o a cierto conocimiento, pero muchas veces ese
esa información, por el modo en el que está expresada, no es accesible a las personas. Entonces queremos sumarnos a esa labor de hacer accesible información técnica específica sobre el agua, que nos parece es fundamental para ejercer nuestro derecho humano al agua. Bueno, y precisamente ahí es donde ya podemos entrar de lleno en el tema y la pregunta cae de cajón. En el contexto del 8M, en el contexto del 22 de marzo, Día Mundial del Agua, y justo este año que el tema central tiene que ver con igualdad y con las mujeres en el contexto del agua, ¿por qué es importante hablar de este tema? ¿Cuál para ti es la reflexión respecto al concepto mujeres y agua? Sí, pues me parece muy lindo y muy curioso que el Día Mundial de las Mujeres y el Día Mundial del Agua coincidan en el mismo mes. Es algo muy, muy lindo. Por un lado, la lucha de las mujeres a lo largo de la historia viene sobre todo en dos sentidos, ¿no? En el primer sentido, pues es una cuestión que tiene que ver con la redistribución de los recursos. Me estoy refiriendo tanto a recursos económicos, pero también me estoy refiriendo a estos bienes naturales, y uno de ellos es el agua. Históricamente, las mujeres hemos tenido un papel muy cercano con el cuidado del agua, con su gestión, sobre todo también con este quehacer, vamos a decir, del agua en nuestros hogares y en todas las actividades que sostienen la vida, no solamente dentro de nuestro hogar, sino también fuera de él. Y no obstante, las mujeres no se benefician, digamos, de esta distribución que hay en el agua en el mundo en general. Por otro lado, también este 8M pues representa una visibilización de las mujeres en los distintos espacios en donde tenemos una participación importante, pero muchas veces no es reconocida y tampoco es remunerada. Entonces, lo que vemos es que esta lucha en el 8M es un recordatorio precisamente del papel que tenemos las mujeres en distintas esferas, incluido el sector hídrico, incluido la gestión del agua en nuestras comunidades y desde luego la gestión del agua dentro de nuestros hogares. Ahora, como bien mencionabas hace un momento, este año la UNESCO, la ONU y todo el sistema de Naciones Unidas decidieron orientar esfuerzos para visibilizar las brechas que hay en el acceso al agua a partir del enfoque y la transversalización de la perspectiva de género. Y precisamente pues vemos datos muy alarmantes que nos hacen pensar que todavía no se han hecho los esfuerzos suficientes para lograr la equidad de género. A mí me gusta más hablar de equidad que de igualdad, en el sentido de que la equidad es vamos a decir, es una ventana a aceptar las diferencias culturales, económicas, tecnológicas, de acceso a educación que tenemos todas las personas. Y más aún, la equidad es una invitación a mirar esas diferencias precisamente para entender que no todas las personas somos o estamos en las mismas condiciones, pero todas las personas tenemos derecho a la igualdad en cuanto al acceso y sobre todo a la disponibilidad de agua para cubrir todas nuestras necesidades. Entonces, yo creo que es una confluencia muy interesante esta que vimos este año, en donde precisamente este reporte pues está dedicado a visibilizar estas brechas que todavía persisten y que pues ahorita vamos a ir comentando. Me parece interesante lo que planteas y me surge también una reflexión con base en la información que yo estuve también averiguando y claro, cuando se establece el derecho humano o los derechos humanos al agua y al saneamiento, sobre todo aquí en México, que desde el 2012 ya son parte de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no se diferencia entre hombres y mujeres, es el derecho o son los derechos humanos al agua y al saneamiento para todas las personas sin distinción. Sin embargo, en el momento en que hablamos de los procesos de gobernanza, los procesos de gestión del agua, también el tema de los cuidados en el hogar, de las labores que no son remuneradas, que son muchas veces invisibilizadas, que mayormente las realizan las mujeres, tanto en comunidades rurales indígenas como también en la realidad de las ciudades, surge un pequeño gran problema. Y es que
muchas de estas estadísticas, como las que les mencioné en un inicio, que son a nivel global, de los millones de personas que no tienen acceso al agua, se plantean desde esta generalidad, hombres, mujeres por igual, las personas en su totalidad. Sin embargo, cuando se realizan estos estudios o se levanta esta información, no existe lo que le llaman el desagregado, no sé si estará bien el término, pero no se separa la relación, una encuesta que te van a llegar a hacer en la casa, el INEGI o quien sea, no se separan muchas veces por temas de género. Entonces queda mucho más escondido el tema de la desigualdad en cuanto a la participación, el acceso y las dificultades que tienen que enfrentar mayormente mujeres, niñas y niños en cuanto al tema de la gestión hídrica. ¿Qué nos puedes decir al respecto de esto? ¿Qué, desde la visión más académica quizás, qué hace falta para que esto mejore? Porque yo he escuchado por ahí reflexiones y también comentarios de otras y otros expertos que hablan de este tema como algo muy relevante, de que no tener el dato exacto de la situación de las mujeres dificulta o hace casi imposible el plantear políticas públicas o soluciones que vayan encaminadas a este tema. ¿Cuál es tu visión respecto a esto? Sí, realmente el tema de no contar con datos disponibles para analizar la situación de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las personas no binarias, por ejemplo, que también son identidades no reconocidas muchas veces en esta cuestión estadística, pues hace muy complicado establecer políticas hídricas inclusivas, ¿no? Políticas hídricas que verdaderamente atiendan a las necesidades particulares de estas poblaciones, ¿no? Que a veces, muchas veces se menciona como que las mujeres o que las disidencias somos grupos minoritarios, cuando en realidad no lo somos, ¿no? Somos las mujeres, al menos estadísticamente, somos más del 50% de la población, por ahí 51%, y a veces se habla de nosotras como si fuéramos un grupo minoritario, ¿no? Entonces ya desde ahí empezamos como con un error de percepción. Por otro lado, el no contar con estos datos no nos permite establecer medidas que realmente consideren las diversas necesidades que tenemos las mujeres. Y sí ha sido un tema limitante porque no nos permite reconocer las distintas áreas donde podríamos incidir. Tan solo para dar un ejemplo, ha sido muy difícil entender en qué proporción del tiempo, digamos en una media anual o en una media territorial, se destina el tiempo de las mujeres específicamente para atender problemas cuando no cuentan con la infraestructura suficiente dentro de sus hogares, ¿no? Hay algunas estadísticas, muchas de estas estadísticas pues se hacen con promedios globales, pero todavía no tenemos datos a nivel nacional o a nivel, vamos a decir, municipal, que es donde muchas veces se podría hacer una incidencia mucho más clara para atender esas problemáticas y establecer medidas claras, justas y sobre todo pues equitativas, que permitan a estas mujeres atender la necesidad de contar con agua en sus domicilios para distintas actividades, pero por otro lado también permitirles el disfrute de sus plenos derechos. Otra cuestión muy importante es que al no contabilizar, por ejemplo, el tiempo que destinan las mujeres en el acarreo, en esperar la pipa, en esperar que caiga el agua al tinaco, por ejemplo, al no contabilizar ese tiempo, estamos generando una doble exclusión, ¿no? Porque por un lado no está cubierto el derecho humano al agua bajo las condiciones que estrictamente plantea la ONU, estas condiciones de disponibilidad, asequibilidad, con calidad suficiente y sobre todo que sea un servicio continuo en cierta medida, pues al mismo tiempo la falta de ese derecho, vamos a decir, incide en otros aspectos de la vida de esas mujeres, ¿no? Por ejemplo, en este mismo informe de la ONU se expresa con claridad que cuando las niñas y las mujeres no pueden, digamos, tener acceso a una infraestructura disponible en sus hogares con agua necesaria, tienen que destinar
cierto tiempo, por ahí un cálculo se hizo 30% de su tiempo a estas actividades, y esto les impide realizar otras actividades como el derecho a la educación, ¿no? O el derecho al descanso, o el derecho a tener actividades culturales de esparcimiento y otras cuestiones. Entonces, en ese sentido, si no visibilizamos la realidad de las mujeres, de las niñas, de los niños, de las comunidades no binarias, y seguimos pensando como en estadísticas generales que no reflejan la realidad porque no expresan estas diferencias, vamos a seguir planteando soluciones genéricas a problemas que son muy, muy concretos. Incluso también desde una perspectiva interseccional, sabemos y reconocemos que las mujeres que vivimos en zonas urbanas tenemos ciertas problemáticas que muy probablemente las mujeres en áreas rurales experimentan de modos diferentes, por lo cual también deberíamos establecer no solamente una diferencia en cuestión de género, sino también una diferencia en cuestión de esta visión territorial, ¿no? ¿Cuáles son las experiencias de las mujeres urbanas? ¿Cuáles son las experiencias de las mujeres periurbanas? ¿Cuáles son las experiencias de las mujeres rurales? Que eso me parece fundamental, ¿no? Tan solo por mencionar un ejemplo, es posible que gran parte de las mujeres que vivimos en Ciudad de México contemos con una red conectada a nuestro domicilio, pero dependiendo la zona en la que estemos en la ciudad, vamos a tener acceso 24 horas o tal vez solo 10 o tal vez solo 5, ¿no? Y entonces ahí empiezan también procesos de desigualdad. Ahora, si hablamos en cuanto a temas de calidad del agua, he sabido que no en todos los estados o no en todas las regiones se monitorea la calidad del agua, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una mujer queda expuesta a agua que está contaminada? ¿Qué pasa cuando esa mujer utiliza esa agua para lavar la ropa, para hacer, vamos a decir, a su cuerpo, ¿no? O algunas otras cuestiones? Esa mujer se pone en riesgo, y también, pues, en gran medida, debido a estas cargas históricas que hemos tenido sobre las tareas de cuidado, pues también es posiblemente que sin una conciencia clara de esa calidad, pongamos en riesgo también a nuestras familias. Entonces, las mujeres tenemos un papel fundamental en esta gestión, en este cuidado, pero también necesitamos que existan las condiciones precisas para ejercer plenamente nuestro derecho humano al agua, y por otro lado también poder hacer este ejercicio de otros derechos que están vinculados a tener una vida plena. Qué interesante cómo lo planteas, y sobre todo el tema de los ejemplos, porque obviamente no es lo mismo hablar del acceso a agua y saneamiento en la ciudad que hacerlo en las zonas periurbanas o en las zonas derechamente rurales. Y luego con lo que planteas también de la calidad del agua, que es un tema fundamental y que no se le da la importancia que realmente tiene, es que principalmente son las mujeres las encargadas de también el tema de los cuidados. Entonces, cuando afecta a la salud el tema de la calidad del agua, hay otra inversión de tiempo y también de preocupación respecto a establecer estos cuidados. Por ejemplo, y solo por dar el dato de Chiapas, que es donde nos encontramos aquí trabajando en Cántaro Azul, aún existe la prevalencia de enfermedades gastrointestinales que pueden afectar gravemente a niñas y niños y adolescentes. También tiene que ver mucho con el tema de las condiciones de salud, higiene que hay en las escuelas y también en los hogares. Y ahí, como ya lo dije, bueno, se le carga también un poco el trabajo a las mujeres en cuanto al tema de cuidados, ya no solo del acceso al agua, ahora también de los cuidados, y no solo de los hijos, de las hijas, también de las parejas, porque pues la sociedad en general es machista. Imagínense cómo viene a ser en las zonas rurales o en comunidades indígenas, donde todavía es un tema que, si bien se está avanzando y se está trabajando, falta mucho por recorrer y falta mucho también por crecer en ese sentido. Y ya que estamos en el tema de los ejemplos, me gustaría hacer un primer corte breve para mostrarles también un testimonio que viene directamente desde los Altos de Chiapas, en una comunidad en Chenaló, donde son las propias mujeres que, gracias a un trabajo que tuvimos que hacer ahí en terreno, pudimos rescatar estos testimonios, y en la voz de ellas es que podemos escuchar un poco de lo que tienen que realizar y del esfuerzo y el trabajo que hacen cotidianamente en temas de agua, también en temas de cuidado, y cómo esto las lleva a ellas
a promover y a incentivar esta organización de las mujeres, tanto en las comunidades como en las organizaciones sociales y en distintos lugares, el paso fundamental de organizarse para lograr mejoras. Antes de ir al corte, solo recordarles que este es el episodio 10 de las conversaciones sobre el agua y estamos tratando el tema de mujeres y agua, desigualdades, participación y gestión comunitaria. Nos encontramos en compañía de la maestra Ana Gabriela Piedra Miranda, es académica de la UNAM, y continuamos con esta conversación luego de este pequeño corte. La comunidad se llama Bache, municipio de Chenaló. Pues aquí no tenemos lo que es agua entubada o agua que viene de manantiales. No, porque estamos arriba del cerro, como que ya no llega el agua entubada. Por eso lo que utilizamos, lo que consumimos también diario, pues es captar la agua de lluvia. Sería eso lo que tomamos, lo que utilizamos de la cocina y todo. Y igual tenemos un pozo que queda acá como 5 minutos caminando, digamos. Pues ahí llegan todas las personas, porque aquí hay 200 habitantes de esta localidad, pero llegan a acarrear todo el agua ahí en el pozo. Por eso es lo que sufrimos, porque hay muchas de las mujeres también que acarrean agua entre 20 minutos, media hora. Cuando llegué acá a vivir acá hace 6 años, vi que sufren también las mujeres, niñas también, incluso, porque acá hasta los 5 o 6 años los niños, como esta edad, ya empiezan a cargar agua. Por eso vi que el sufrimiento de los niños también. Por eso me animé a organizar mujeres también. Empecé a trabajar primero con 5 mujeres y luego empecé poco a poco fui juntando otras mujeres, involucraron otros 2 mujeres también. Lo que empezamos es pensar qué vamos a hacer sobre el agua. ¿Qué vamos a hacer si los niños están sufriendo mucho? Si las escuelas en la temporada de sequía se cierran la escuela, pues como que los niños como que no aprenden más, ¿no? Por eso organicé las mujeres, empezamos a trabajar. Primero juntamos nuestras cooperaciones propias con esos 5 mujeres y más 2 que me involucraron después. Lo que hicimos es construir lo que es tanque de ferrocemento, pero nos lleva mucho trabajo también hacer eso. Y lo que hace la mujer, pues cuando termina de hacer la tortilla, de preparar la comida, el desayuno, primero se prepara el desayuno del esposo y luego como a las 8 pues ya para alistar los niños para ir a la escuela. Y terminando de ahí, pues empiezan a cargar el agua. Como hay algunas casas que están lejos también, como te digo que hay algunos que cargan agua de 20, 30 minutos caminando. Ya estamos de vuelta, seguimos haciendo las conversaciones sobre el agua, este podcast producido, elaborado, difundido desde Radio Cántaro, aquí en las oficinas de Cántaro Azul, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en México. Recuerden que pueden ver y escuchar este y todos los episodios que hemos realizado en las plataformas de Cántaro Azul, tanto en YouTube, que ahí nos pueden ver y saludar. También lo pueden escuchar en el canal de SoundCloud. Nos van a retransmitir también y los demás episodios en algunas redes de radios comunitarias. Ya estaremos dando la información más específica y dando los saludos correspondientes. Y obviamente no dejen de visitar las redes sociales de Cántaro Azul si quieren enterarse, saber un poco más acerca de la gestión comunitaria y escolar del agua, de los procesos comunitarios que estamos acompañando y del trabajo que realiza esta organización, que entre sus principales objetivos está el
disminuir la brecha y la desigualdad en el acceso a agua y saneamiento en las comunidades rurales de los Altos de Chiapas, lo que nos da una perspectiva muy amplia de esta problemática y de lo que realmente implica. Seguimos la conversación con la maestra Ana Gabriela Piedra Miranda, quien nos viene a dar un poco de contexto acerca de cuál es el rol histórico que han jugado las mujeres, tanto en la organización, en la gobernanza del agua, como en los procesos colectivos. Quisiéramos ahondar un poco en este tema, estimada Gabriela, a ver si nos puedes dar tu opinión, tu visión desde la mirada más académica y también desde las investigaciones y trabajos que has realizado. ¿Cuál ha sido este rol histórico de las mujeres, tanto en temas de agua como de cuidados y participación en lo colectivo? Sí, pues históricamente las mujeres hemos participado de la gestión del agua prácticamente desde la prehistoria. Una relación que ha sido fundamental entre las mujeres y el agua se expresa con mucha claridad en la agricultura, ¿no? O sea, se sabe que las mujeres hemos tenido una participación muy importante en la producción de alimentos. No solamente en este momento de la historia donde se sabe y está documentado que las mujeres producimos el 50% de los alimentos, pero desde tiempos antaños las mujeres ya se encargaban de estas tareas y muchas veces a estas mujeres les tocaba racionalizar, cuidar, gestionar, mirar cuáles eran los procesos del agua para la producción de alimentos, que por otro lado pues es una producción que sostiene la vida. O sea, sin agua y sin alimentos no hay modo en el que podamos sostener la vida. Pero precisamente ahí es donde también empezamos a ver algunas barreras, algunas brechas que se han venido construyendo, edificando de manera histórica, pero también colectiva, social. En toda la historia de la humanidad se han ido conformando pues estos sistemas que en la literatura feminista se llaman sistemas patriarcales o el sistema patriarcal, que es un sistema que genera obstáculos para la participación de las mujeres precisamente en los asuntos de la vida pública y la gestión de los bienes que podríamos considerar comunes, ¿no? Entonces, este patriarcado es un sistema, vamos a decir, de opresión que lo que busca es despojar a las mujeres de precisamente tener acceso a esos recursos o tener derechos sobre esos bienes comunes en general, lo cual ha implicado también históricamente que las mujeres tengamos una menor participación en los procesos de gestión y toma de decisiones en cuanto al agua. Y por otro lado, sí gestionamos y sí tomamos decisiones del agua en el espacio doméstico, pero generalmente esa toma de decisiones es minimizada, como si no importara, ¿no? Como si no tuviera relevancia. Y claro que tiene relevancia porque desde luego cuidar a la sociedad desde el hogar ya es un trabajo que no es reconocido y que ha sido constantemente invisibilizado. Por otro lado, también este patriarcado pues ha generado un montón de estigmas sobre las capacidades que tenemos las mujeres para participar en estos asuntos de la vida pública. Y esto ha generado un daño particular en el autoestima, en la seguridad, en la, vamos a decir, en la capacidad de liderazgo de las mujeres en estos espacios comunitarios. Recientemente tuve la oportunidad de platicar con algunas mujeres agricultoras y precisamente una cosa que ellas me decían es que cuando ellas participan en los comités de agua en sus distintas localidades, muchas veces, aunque se les pide su presencia, no necesariamente se les pide su voz. Y eso es un tema muy importante. Cuando silenciamos a las mujeres, también estamos silenciando sus necesidades, ¿no? Y no estamos viendo la realidad compleja como es en su conjunto. En ese sentido, fomentar la participación de las mujeres a través de herramientas muy, muy específicas, como fortalecer los procesos de empoderamiento de las mujeres, fortalecer su voz para que puedan participar en estos espacios, pues implica no solamente hacer cambios, por ejemplo, de carácter técnico en la infraestructura, sino también implica hacer cambios culturales, ¿no? ¿Cómo vamos a establecer estos mecanismos que permitan que las voces de todas las personas sean escuchadas para que sus necesidades particulares sean tomadas en cuenta y no queden excluidas? Por otro lado, pues
también lo que estamos viendo es que a partir de ciertos procesos sociales estamos viviendo una etapa de empoderamiento de las mujeres, ¿no? Y en gran medida esto se debe a que hay un montón de lideresas comunitarias impulsando la participación de las mujeres y librando un montón de obstáculos culturales, de conocimiento, de acceso a información también, pero aún con todos esos obstáculos hay mujeres que están cambiando la realidad de la gestión del agua en términos generales. No quiero dejar de mencionar que también es muy importante que existen muchos mecanismos de exclusión desde el sector hídrico y que creo que es importante visibilizarlos para garantizar que cada vez haya más mujeres participando en las decisiones del agua. En un estudio que se hizo del Banco Mundial, se identificó que solamente el 17% de las personas que trabajan en el sector hídrico son mujeres, y de ese porcentaje, todavía un número inferior, participan en la cuestión técnica. La mayoría de las mujeres que formamos parte del sector hídrico, pues estamos más bien en sectores o en cuestiones, tareas administrativas, ¿no? Que otra vez vienen a reproducir ciertos sesgos de género. Y por otro lado, también nos preguntamos, pues, ¿desde dónde empiezan esos procesos de exclusión? O sea, ¿por qué no hay mujeres técnicas en el sector hídrico? Y resulta que también en el tema de la educación tenemos un sesgo. Parece que los hombres son mejores técnicos, mejores en matemáticas, mejores en ingenierías, mejores en tecnologías, pero en realidad ese es un sesgo, o sea, es una falta de información real sobre las capacidades de las mujeres, ¿no? Entonces, para empezar a cerrar esas brechas, necesitamos partir desde los procesos de educación, desde los procesos de participación comunitaria, ¿no? Empezar a reflexionar y a pensar precisamente de dónde salieron esos sesgos, ¿no? Y si tenemos evidencia empírica para demostrar precisamente lo contrario, pues hacer explícita esa evidencia y dejar en claro que las mujeres también tenemos esta capacidad de participar, de tomar decisiones, de gestionar el agua como un asunto público y que más allá de nuestra capacidad, lo que debería ponerse en duda es esta cuestión de los estereotipos y los sesgos de género que todavía hoy persisten en nuestras comunidades. La otra cuestión que también quiero mencionar y que me parece interesante de este informe es que muchas veces esta cuestión de hablar en términos del género, el género masculino, el género femenino, no es de total agrado, vamos a decir, para algunas comunidades, porque en algunas comunidades, sobre todo rurales, la comunidad se entiende como una unidad, ¿no? Y esta unidad está vinculada a ciertas responsabilidades, a ciertas tareas, a cierta dinámica cultural y social que se vive ya dentro de las comunidades. Sin embargo, también me parece importante no dejar de cuestionar esos arreglos y quizás pensar si dentro de la comunidad se puede llegar a un nuevo arreglo social en donde no recaiga todo el peso de las tareas de cuidado, en donde no recaigan todos los riesgos, en donde no recaiga, vamos a decir, el tiempo que se ejerce para las tareas domésticas y para ciertas cuestiones en el cuerpo de las mujeres, pero también por otro lado cuestionar, pensar, reflexionar sobre cómo estos arreglos culturales, sociales, institucionales que hay dentro de las comunidades podrían favorecer la participación de las mujeres en ciertos procesos comunitarios. Me parece que en Chiapas en particular hay muy buenos ejemplos sobre cómo algunas comunidades han ido estimulando la participación de las mujeres y poniéndolas también a ellas como protagonistas y como líderes de la gestión de los bienes comunes. Desde Cántaro Azul, acá en Chiapas, precisamente trabajamos casi siempre estamos expresando esta idea de la gran paradoja que existe en el tema hídrico, asumiendo que es uno de los estados con la mayor disponibilidad de agua. Alrededor del 30% del agua dulce disponible para consumo humano se encuentra en este estado. Sin embargo, es uno de los estados que a la vez tiene los mayores índices de falta de acceso a agua y saneamiento. Y
solo por mencionarlo así a la pasada, los altos índices de contaminación en los ríos que cruzan el estado. Entonces, esta paradoja, por así llamarlo, creo que se puede llevar también a otros ámbitos, ya más bien en el tema social, donde también se producen estas contradicciones que nos ponen a reflexionar y a decir en qué estamos y hacia dónde vamos, porque tú dices, y nos comentaste hace un rato, que cerca de 1/3 del tiempo total del día de una mujer se puede ir en estas actividades de acarreo de agua, de acceso al agua cuando no está disponible fácilmente, de cuidados y de preocupaciones en el hogar. Y sin embargo, en cuanto al tema de decisiones, de políticas, de participar en realmente diseñar, ya sea comunitariamente o sea de forma urbana o a nivel de políticas públicas, el diseñar las soluciones, las estrategias o los trabajos para alcanzar el derecho humano al agua y al saneamiento, prácticamente las mujeres son bastante excluidas. Y eso sin tomar en cuenta que están cotidianamente realizando este trabajo. Me llama la atención porque hace unos días también, en el contexto del 22 de marzo, una compañera de acá de la organización, Valentina, le tocó participar en un webinar organizado por ANEAS, que hablaba precisamente del rol de las mujeres en la gestión comunitaria del agua. Y en su presentación ella hablaba de, bueno, me quiero detener en 2 temas. Uno, el tema de la desigualdad y la discriminación y el machismo que hay en las comunidades y de cómo se está trabajando para un poco disminuir esa brecha. Y ella hablaba de que muchos de los talleres, si bien son para el empoderamiento de las mujeres, enfocados y dirigidos a las mujeres, también hay un área de trabajo que se está haciendo con hombres. O sea, porque es importante también cambiar estas prácticas y estas lógicas a partir de la sensibilización de los propios hombres, que son los que llevan a cabo y un poco generan el anclaje de este machismo que es difícil de sacar. Y el otro tema tenía que ver también con la participación de las mujeres en la toma de decisiones, que es precisamente lo que estábamos reflexionando, y lo difícil que es lograr esta apertura o esta inclusión, siendo que son ellas las que están principalmente dedicadas al tema. Entonces, me gustaría, voy a invitarte a ti y a todas las personas que nos están viendo y escuchando que vayamos a un pequeño corte. Esta vez es otro testimonio que viene directamente desde Berriozábal. Si bien son comunidades, estas ya no representan necesariamente comunidades indígenas, sí son de zonas rurales, pero también para entender que esto no solo aplica a comunidades indígenas, sino que también a otras que no se adhieren a algún pueblo originario. Y es el caso que vamos a ver, es el testimonio de Sandra. Ella pertenece al OMSCAS, que es el organismo municipal de servicios comunitarios de agua y saneamiento, que es un proyecto que se está llevando a cabo y que realiza el trabajo conjunto del ayuntamiento, de las comunidades y de las organizaciones sociales para solucionar temas de acceso a agua y saneamiento. Ella también es parte de la directiva de la REDACH, que es la Red Defensora del Agua acá en Chiapas, y tiene un rol muy activo en cuanto a la organización y la gestión del agua en su comunidad, en San Isidro. Ella, ya lo van a escuchar, nos va a dar un testimonio de lo que tiene que ver con esta participación y la importancia que tiene esta participación en los comités comunitarios. Y luego de eso me gustaría llevar esta conversación específicamente a uno de los temas principales que se trabajan desde Cántaro Azul y que tiene que ver con la gestión comunitaria del agua, que ya nos vamos a meter un poco en eso. Solo recordarles que estamos haciendo las conversaciones sobre el agua el día de hoy o en esta oportunidad, cuando quieran revisar este capítulo. Estamos hablando de mujeres y agua, de las desigualdades, también de la participación y ya nos vamos a meter en el tema de la gestión comunitaria del agua. Agradecemos nuevamente a nuestra invitada, Ana Gabriela Piedra Miranda, que amablemente aceptó esta invitación y nos está acompañando con interesantes reflexiones y opiniones. Nos vamos al pequeño corte y ya regresamos, no se vayan. Algo que también de los beneficios que ha tenido la comunidad es que fuimos ganadores a nivel estatal de buenas prácticas
con ese premio que obtuvimos, decidimos, por acuerdo de asamblea y dando a conocer el premio que teníamos, comprar los paneles solares para reducir el gasto en la energía eléctrica. Entonces también es uno de los grandes beneficios que hemos tenido como comunidad. También de que se formó bien el comité, porque antes nada más era una persona o dos que estaban a cargo. Ahorita actualmente somos 9, dentro del cual somos 4 mujeres. Ha sido la inclusión de la mujer en San Isidro también en esa parte ha ido avanzando. Aquí tenemos también a Patti, doña Lupita y Karen, que son vocal. Está por ahí también Hugo, que también monitor de agua. Monitor de agua. Por ahí vi a Hugo también que anda. Somos los integrantes del comité. La verdad que ha sido un gran avance para San Isidro, porque también logramos, a un principio cuando OVE vino, empezamos a trabajar el huerto comunitario con puras mujeres. Entonces, creo que ha sido paso gigante para nosotros acá en San Isidro, poder ir avanzando. Y bueno, el proyecto que viene, o que tenemos la ilusión y que estamos todos emocionados y puestos las pilas, creo que también vemos que San Isidro sigue avanzando. Bueno, nuevamente ya estamos aquí conversando sobre el agua y las mujeres, la relación que existe entre participación, desigualdades y gestión comunitaria del agua. Es interesante que a partir de los relatos que escuchamos en los 2 cortes, tanto el primero que viene desde Chenaló, con un poco de la situación cotidiana que viven y enfrentan muchas mujeres y familias en comunidades rurales de los Altos de Chiapas, con el acarreo de agua, la calidad del agua y otros temas, así como también la importancia de la gestión comunitaria del agua, de la organización alrededor de esta gestión, de la gobernanza del agua y el importantísimo rol que tienen las mujeres en este tema. Se me había ido y lo quiero retomar porque me parece interesante también. Cuando nuestra invitada nos habla del concepto del patriarcado, a mí me surge una reflexión inevitable, y es que creo que el sistema en el que vivimos, digamos el sistema capitalista como le quieran llamar, plantea una desigualdad estructural que le afecta tanto a hombres, mujeres como a disidencias, al mundo en general. La desigualdad que existe está planteada, entiendo yo, de una manera estructural, y en ese contexto de desigualdad que nos afecta a todas y a todos, hay que tomar en cuenta que las mujeres se ven enfrentadas a una doble o triple desigualdad en contextos donde, aparte de que sea estructural para todas y todos, se ven sometidas a esta violencia machista, a la desigualdad, a la marginación respecto a la toma de decisiones y la organización. Entonces se genera un contexto doble o triplemente dificultoso para el desarrollo integral de las mujeres, de las infancias y de la sociedad en general. Mientras no seamos capaces de cambiar esa estructura de desigualdad, creo que es muy difícil que podamos avanzar hacia una sociedad con equidad, con igualdad o con el concepto que nos guste más entrarle. Dicho eso, volvemos al tema que nos convoca en estas conversaciones sobre el agua y queremos entrar en el punto que es parte principal del trabajo que realiza Cántaro Azul acá en Chiapas y que tiene que ver con la gestión comunitaria del agua. Y para eso, entender un poco, a partir de la mirada de nuestra invitada, cuál es el papel que suelen tener las mujeres en estos procesos, que ya algo nos ha ido adelantando, un poco de luces nos ha dado, y qué riesgos existen cuando las mujeres sostienen buena parte del trabajo comunitario, pero no participan en igualdad de condiciones en la toma de decisiones y en la gobernanza respecto a esta gestión del agua. ¿Qué es lo que tendría que cambiar para que esta participación pase de ser simbólica y solamente nominal a tener un efecto real y que tenga un reconocimiento real? Ya con esto te doy la palabra, estimada Gabriela, y ¿qué nos puedes decir al respecto?
Sí, pues las mujeres tienen un papel muy importante dentro de las comunidades que muchas veces suele quedarse invisibilizado en cierta medida, o en algunas otras comunidades sí es reconocido, pero muchas veces no necesariamente remunerado, ¿no? Sabemos que estos sistemas de gestión comunitarios del agua pues atienden sus propias necesidades del agua y han surgido, vamos a decir, pues de esta ausencia de infraestructuras, de acompañamiento, que también tiene que ver con una cuestión territorial y que muchas veces, pues, ante la necesidad de cubrir los requerimientos básicos mínimos a veces del agua, pues las comunidades deciden tomar por su propia cuenta esta responsabilidad que pues también es muy grande, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver con operar, mantener, dar, vamos a decir, seguimiento a cómo operan estos sistemas, y también por otro lado está la parte de tomar decisiones respecto a ese sistema. Yo creo que si volteamos a ver al siglo XX cómo eran operados estos sistemas comunitarios del agua, pues muy probablemente nos vamos a encontrar con que la presencia femenina era muy escasa en esos espacios. Y sin embargo, a partir de finales de los años 90, principios del siglo XXI, en donde estamos viviendo un proceso de feminización del campo, feminización de las zonas rurales, también debido a ciertas circunstancias migratorias, la participación de las mujeres ya no puede esperar, ¿no? O sea, ya no puede esperar definitivamente. Y es así que muchas de las mujeres en espacios rurales, en distintos municipios, se han ido integrando a la toma de decisiones dentro de pues estos esquemas de operación de los sistemas comunitarios, que sin duda alguna son vitales para que la sociedad siga funcionando, y habrá que reconocerlos también, ¿no? Y habrá que darles su lugar y apoyarles en los procesos que sea necesario. Y creo que parte de esa cuestión tiene que ver con reconocer que si bien las condiciones, vamos a decir, materiales, económicas, se han ido transformando, no necesariamente la realidad de las mujeres se ha transformado del mismo modo. ¿Por qué menciono esta cuestión? Las mujeres ya participamos de los mercados de trabajo, ya participamos, vamos a decir, en la cuestión económica de nuestros hogares, nos hemos ido incorporando a la manutención económica, a la proveeduría de nuestras familias, y sin embargo, eso no ha significado una disminución de la carga de los trabajos de cuidado. Entonces, en ese sentido, ya vamos generando ahí una doble jornada de trabajo, ¿no? La jornada que me espera en el campo, la jornada que me espera en la oficina, la jornada que me espera en el lugar donde voy a ser remunerada, pero por otro lado me espera en mi casa el trabajo doméstico. Ahora, agregarle todavía esta condición de participación dentro de los espacios comunitarios implica un trabajo adicional, que muchas veces ese trabajo no necesariamente es remunerado, muchas veces en ciertas comunidades tiene más que ver con una cuestión de carga simbólica, de autoridad, de respeto, que está muy bien dependiendo de cuáles sean los arreglos culturales de cada comunidad. Pero también lo que tenemos que reconocer es que las mujeres vienen acarreando esos dos trabajos anteriores y aún así se tienen que integrar a esta cuestión de la participación comunitaria para la toma de decisiones en torno a la gestión del agua. Entonces, ¿por qué esta participación ha sido tan, vamos a decir, tan poco efectiva en ciertas formas o en cierta medida? Pues es porque precisamente se está invisibilizando que las mujeres para llegar al comité, para llegar a la cooperativa, para llegar al espacio de decisión, antes tuvimos que pasar por trabajar en el campo, trabajar en nuestra casa, cuidar a la familia, cuidar a las hijas, a los hijos, todas estas cuestiones, y luego ya entonces podemos participar de la vida comunitaria, ¿no? Entonces, si no visibilizamos esta cuestión, pues algo estamos haciendo mal. Y me parece que ahí pues podríamos ir pensando en un nuevo acuerdo social
que tiene que partir necesariamente, no solamente desde el Estado a través de la integración de la perspectiva de género en la ley, vamos a decir en el modo en el que operan los sistemas, no solamente desde ahí, vamos a decirlo así, sino que muchas veces también fortalecer los procesos de integración y de liderazgo de las mujeres también tiene que ver con acuerdos desde nuestros propios hogares, ¿no? Tiene que ver con la distribución equitativa de las tareas. Si en mi casa vivimos 2 y yo me quiero involucrar en el comité de agua de mi localidad, pues necesito que haya alguien que me apoye también para que yo me pueda ir sin la preocupación de que las cosas se van a quedar ahí sin hacer, ¿no? Si en mi casa vivimos 3 o 4 porque tenemos hijas o hijos, yo necesito alguien que me acompañe y que me respalde, ¿no? Y que me permita tener también la seguridad de que yo puedo ir a participar en el comité sin que a la niña o al niño le falte el lunch de la escuela, ¿no? Entonces, a lo que voy es que muchas veces creo que las soluciones respecto a la participación de las mujeres, estimular esta participación, vienen con un enfoque, vamos a ponerlo así, de arriba hacia abajo, pero no estamos viendo el sentido inverso. Yo puedo generar espacios de participación como Estado, como comité, como municipio, a cualquier nivel. Pero si no garantizo que esa mujer va a tener cubiertas, vamos a decir, las necesidades que estereotípicamente se le han asignado a las mujeres, como ir a recoger a las niñas, ir a recoger a los niños, tener la comida lista, tener la casa limpia, etcétera. Si yo no me aseguro que esas condiciones estén hechas, esa mujer no va a alcanzar a llegar al comité, ¿no? Esa mujer va a estar tal vez en cuerpo en esa reunión o en esa toma de decisiones, pero quizás no en mente, ¿no? En mente está estresada, está pensando en otras cosas y demás. Entonces, si queremos garantizar la participación de las mujeres, creo que hace falta mucho mirar desde esas preocupaciones de las mujeres, desde esas realidades, y entonces empezar a desestructurar este sistema patriarcal para construir uno nuevo que sí permita la participación y la integración de las mujeres. Una última cuestión en este sentido. Creo que muchas veces también, aunque haya ciertas medidas que se toman en los comités de agua o en las cooperativas o en estos organismos comunitarios, he notado que se han establecido, por ejemplo, algunas medidas de paridad de género, en contar con 50 y 50 de participación. Pero creo que una cosa que sí quiero destacar es que a veces no basta con una participación numérica, y eso también es muy importante que lo entendamos. No basta con ser el 50-50, sino que además de eso tenemos que fortalecer los procesos de capacitación de esas mujeres que participan y que se integran, ¿no? Que conozcan cuáles son los procesos, que tengan la información disponible, que sepan cuáles son los riesgos, que conozcan cuáles son las decisiones que se van a tomar, y no solamente, vamos a decir, poner a una mujer a cubrir un puesto o un cargo sin, vamos a decir, el respaldo necesario y suficiente que se necesita para acompañar estos procesos de gestión. Entonces, es una invitación, pues sí, a que reestructuremos este sistema y que empecemos a mirar las realidades tal y como son, ¿no? Porque muchas veces creo que tenemos ciertos datos que, como ya vimos, no necesariamente están desagregados, pero aun cuando tenemos esos datos disponibles, no nos dicen cómo es la realidad de las mujeres, ¿no? Ocultan muchas cosas esos datos también. Entonces, creo que si enfocamos la mirada en esas realidades, vamos a poder generar un cambio realmente sustantivo. Bueno, creo que estamos de acuerdo en la importancia que tiene la participación de las mujeres en la gestión hídrica, no solo la gestión comunitaria, principalmente nos centramos en ese tema, pero en el sector hídrico en general, no solo los comités, patronatos o sistemas comunitarios de agua, sino también en la toma de decisiones para políticas públicas y todo lo que tiene que ver con eso.
Me acordé justo que estabas en esta reflexión de otra de las cosas que decía nuestra compañera Valentina en su presentación y que me hace mucho sentido y me parece importante destacarlo también, que en esto de la participación, que no sea solo numérica, nominal, es decir, tenemos 50 y 50 o ya están aquí reconocidas las mujeres, o sea, ya prácticamente como en esta idea de ya qué más van a pelear si ya están aquí, un tema más que cuantitativo en el nivel cualitativo y que tiene que ver muchas veces con la priorización del tema de agua para las comunidades en este caso, porque existen actualmente varios programas de gobierno, digámoslo así, tanto federal, estatal y municipal, a los que se pueden acceder a recursos públicos para infraestructura social, para servicios, etcétera. Y sucede muchas veces que al ser los hombres, principalmente los que están con la responsabilidad y la toma de decisiones, su mirada de hombre muchas veces los lleva a priorizar otros temas, como por ejemplo la construcción de una carretera, de un domo para la escuela, y como no tienen esta preocupación cotidiana, o sea, no digo que no tengan la preocupación del agua, pero no lo tienen como la carga que pueden llegar a tener las mujeres cotidianamente sobre el tema, no lo ven en muchas ocasiones como el tema prioritario a alcanzar o el principal para después ir trabajando otros temas. Entonces, la mirada que pueden entregar las mujeres en esto que es importantísimo destacarlo así, que es la toma de decisiones, la gobernanza del agua, en la priorización de este tema, yo creo que tiene una relevancia muy grande en el sentido de que marca un poco el camino a seguir de muchas comunidades, de muchas localidades. Y un poco mezclando estos temas, me gustaría llevarte ya al final de esta conversación, pues se nos está acabando el tiempo y claramente, como en otros episodios también, podríamos seguir hablando de esto 2-3 horas, pero la verdad es que hay que darle un término, tenemos todos obligaciones y cosas que hacer, pero bueno, ya en el tramo final, un poco mezclando estas reflexiones, ¿qué es lo que hace falta a nivel de instituciones, a nivel legislativo, a nivel de política pública para que esta transformación o este cambio de paradigma del patriarcado, como tú lo señalas, empiece a tomar forma o empiece a producirse en la realidad? Porque, y sumamos a esto el contexto legislativo actual, estamos justo en una ventana de oportunidad que se acaba de abrir con la aprobación y publicación oficial de la Ley General de Aguas en diciembre del año pasado, que obliga tanto a los estados como a los municipios a armonizar sus marcos legislativos en cuanto a esta nueva ley que establece el derecho humano al agua, que reconoce a los sistemas comunitarios de agua, que tiene un capítulo dedicado a captación de agua de lluvia, por ejemplo, entre otros temas. Y en este nuevo escenario político, legislativo, ¿qué hace falta? ¿Qué es lo que se necesita para que realmente el reconocimiento tanto a los sistemas comunitarios de agua como a las mujeres en su participación en la gobernanza hídrica sea realmente efectiva y tenga algún impacto en la sociedad? Me gustaría llevarte un poco a esa reflexión. Sí, con mucho gusto. Pues desde mi punto de vista creo que no es suficiente con la transversalización de la perspectiva de género solamente como mero discurso o como una cuestión que se pone en la ley pero que no necesariamente se hace operativa, ¿no? O sea, entonces tendríamos que revisar cuáles van a ser los planes y programas específicos y cómo cada uno de ellos está atravesado por esa dimensión, ¿no? O sea, todos los programas y todos los proyectos, incluso también hablando en temas de presupuesto, deberían considerar desde su diseño esta cuestión de la perspectiva de género, no como un asunto meramente administrativo de le ponemos la palomita al proyecto y ya está, ya tiene perspectiva, sino como un asunto vital para reducir las desigualdades y la falta de equidad en el acceso al agua potable para las mujeres, porque de otro modo esto se va a seguir reproduciendo, ¿no? No basta simplemente con poner la palabra en la ley o poner la palabra en la operación
sino que realmente lo que se necesita pues es establecer los mecanismos concretos que nos van a ayudar a reducir estas brechas de exclusión en el sector hídrico en su conjunto. Y creo que pues ahí también parte del reconocimiento de que esta armonización tiene que darse, vamos a decirlo, con base en un diagnóstico que sea pues local, que atienda también a las necesidades particulares de cada comunidad. Sé que es un ejercicio complicadísimo, especialmente pues hablando en términos de la administración pública en general. Sabemos que en México pues tenemos un sistema de cargos el ejecutivo de 6 años y el resto o algunos otros de 3 o a veces hasta menos, ¿no? Dependiendo ahí cada circunstancia. Y sabemos que eso dificulta en muchas ocasiones pues el progreso de programas o de planes o de proyectos pues con una mirada mucho más larga. Y sin embargo, desde mi perspectiva, tenemos que aprender a rebasar esto. O sea, mientras no lo hagamos, las medidas que tomemos, pero solamente son curitas a cuestiones que son necesariamente fundamentales de reestructurar. Y en ese sentido, creo que a las personas que trabajan en estos espacios de función pública y todas estas cuestiones en donde tienen que brindar un servicio, vamos a decir, fundamental para cubrir el derecho humano, pues tienen que hacerse cargo también de dejar, vamos a decir, proyectos a largo plazo que realmente estén atravesados por esta mirada. A mí me parece fundamental que pues ahora precisamente que ya vamos a ver este diseño de la parte operativa, de los presupuestos y demás, estemos muy pendientes precisamente de que cada una de estas cuestiones considere desde su planeación, desde su diseño y desde luego en la implementación y en los mecanismos de evaluación, en los indicadores, que se considere qué es exactamente lo que se pretende disminuir en cuanto a temas de género, ¿no? Hay programas, por ejemplo, de captación de agua que me parecen súper interesantes y que son fundamentales y que, vamos a decir, en el diseño se plantea, por ejemplo, disminuir las cargas de cuidado de las mujeres para que no tengan que ir a acarrear y, bueno, a través de estos sistemas de captación tengan la disponibilidad del agua, lo cual me parece fabuloso. Y sin embargo, en sus indicadores o en los sistemas de medición de esos proyectos, de esas propuestas, no siempre se incluye alguno que tenga que ver con ver cómo se redujo el número de horas de las mujeres efectivamente en las tareas de acarreo o de traer agua para los hogares a partir de la implementación de un sistema de captación. Entonces, eso, o sea, me parece que la perspectiva de género tiene que sí integrar al diseño de todos los planes y programas, y mientras no lo hagamos así, mientras solamente sea discurso, mientras simplemente nos pongamos la palomita porque ya apareció la palabra género, las cosas no van a cambiar. Tenemos que hacerlas operativas, las tenemos que ir monitoreando, tenemos que establecer líneas base para analizar cuál ha sido el progreso o no, y si no han funcionado, también identificar por qué no han funcionado ciertas soluciones o ciertas medidas. Y bueno, solamente creo que en ese sentido vamos a poder avanzar hacia una dirección correcta en cuanto a la reducción de las brechas de equidad en el tema del agua. Teoría y práctica, o sea, también del papel a la realidad. Ahí hay no sé cuántos kilómetros de distancia hay entre una y la otra, pero llegando al final de esta conversación, te agradecemos, Gabriela, tu participación, y me gustaría, solo para cerrar ya el tema, una reflexión final con un mensaje. Y este mensaje en dos frentes. ¿Qué le dirías a las personas que pasan por aquí, que escuchan y ven este episodio respecto al tema agua y género, que es lo que estamos planteando desde el inicio? Y también, ¿qué le dirías a las mujeres que son parte de las organizaciones comunitarias, que son parte de la gobernanza del agua, que son parte de organizaciones sociales como esta y que están trabajando por el sector hídrico? ¿Cuál es la reflexión final y con qué mensaje nos dejas, estimada Gabriela?
Sí, bueno, pues en general un mensaje fundamental es que no puede haber desarrollo sostenible ni puede haber derecho humano al agua si no hay equidad. O sea, un principio básico de la democracia y de la vida, desde mi punto de vista, es la participación y el disfrute pleno de los recursos que son comunes y entre ellos, pues desde luego el agua. Entonces, para avanzar en una sociedad verdaderamente democrática, que verdaderamente se apegue al principio del derecho, tiene que garantizar la equidad entre las personas. Y eso incluye ver las necesidades de hombres, de mujeres, de niñas, de niños, de personas no binarias, de todas estas disidencias, reconocerlas y, lo más importante, atenderlas. Y bueno, para mis compañeras del sector hídrico, pues mi más profunda admiración. Sé que este proceso de integrarnos a este sector no ha sido fácil. Sé que muchas de nosotros vivimos todos los días con estos pisos pegajosos o estos techos de cristal que muchas veces nos impiden participar de una forma pues mucho más activa, mucho más visible también. Sé que muchas de nosotras estamos haciendo investigación, trabajo técnico, las compañeras agricultoras que están haciendo un trabajo extraordinario en cuanto a la gestión del agua frente a procesos de sequía, por ejemplo. Entonces, mi más profundo reconocimiento para todas ustedes. Necesitamos encontrarnos, necesitamos hacernos visibles, hacernos presentes, demostrarle también a las futuras generaciones que las cosas se pueden hacer de un modo diferente, más justo para todas las personas y sobre todo poner al centro de este derecho humano al agua, pues que las tareas de cuidado son fundamentales, que deben ser compartidas, que deben ser distribuidas para que nosotras entonces nos podamos también integrar de manera profesional y de manera comunitaria, pues estos espacios donde se toman las decisiones del agua y que hasta ahora, pues en parte se han hecho esas decisiones sin nosotras, pero creo que podemos construir un sector hídrico donde verdaderamente cuente nuestra voz. Muchísimas gracias, Gabriela, por estas palabras. Estamos en la Conversaciones sobre el Agua, episodio 10, Mujeres y Agua, Participación, Desigualdades y Gestión Comunitaria. Y nada más que decir que las reflexiones que aparecen y que surgen de estas conversaciones intentan ser un aporte para la discusión del sector hídrico, para avanzar en políticas públicas y en trabajo colaborativo que, entre otros temas, y que muy relevante y lo estamos tratando ahora, tiene que ver con la inclusión de las mujeres en la gobernanza del agua. Nuevamente, muchísimas gracias, Gabriela. Con esto cerramos la conversación del día de hoy y esperamos que sigan en compañía de todos los trabajos y producciones que se realizan desde Cántaro Azul en sus distintas plataformas. Ya saben, las conversaciones sobre el agua están disponibles tanto en YouTube como en nuestro canal de SoundCloud y por ahí seguirán habiendo informaciones y avances en nuestras redes sociales. De mi parte, un saludo para todas y todas. Me despido. Soy Omar Ramírez y estoy a cargo de conducir este espacio. Muchísimas gracias por la atención. A Gabriela por su participación, su tiempo y lo que nos dedicó y las reflexiones que nos dejó en esta oportunidad. Y sería todo por el momento. Nos vemos y nos escuchamos en otra oportunidad. Hasta pronto.